entre los años 1861 y 1865, el país se vio dividido. ¿Por qué se vio dividido? Porque el norte, que ya tenía unos avances tecnológicos, ¿verdad? De fábricas, ellos ya no necesitaban la obra de esclavos. Y el sur, que tenía una economía agrícola, todavía necesitaba tener esclavos. Y estas diferencias entre el norte y el sur llevaron a lo que se conoció como la Guerra Civil de los Estados Unidos. Y durante estos 4 años, el país se vio dividido de tal manera que murieron muchas personas, pelearon, trajeron diferencias. ¿Y qué sucede? Ya cuando estaba la guerra a punto de terminar, el norte estaba llevando la delantera, la ventaja, y todo pronosticaba a que ellos iban a ser los que iban a ganar la guerra. Entonces se le pregunta al presidente de ese momento, que estaba aliado con el norte, se le pregunta, y ahora que estamos a punto de ganar la guerra, ¿cómo vas a tratar a los del sur? Porque recuerden que tenían diferentes ideologías. Y se derramó mucha sangre por estas circunstancias. Y fue bien sorprendente la respuesta que el presidente Lincoln le dio a las personas. Porque muchos podrían pensar que él diría, pues le vamos a restregar en la cara que nosotros teníamos la razón, que ahora las cosas van a ser de la manera que nosotros creemos que es correcta y que tienen que obedecernos. Sin embargo, la respuesta del presidente fue, los trataré como si nunca hubieran estado separados. ¿Y por qué les comparto esta historia? Porque esta actitud que tomó este hombre, este ser humano, refleja mucho la misma actitud que tomó el padre. Cuando vemos la parábola del hijo pródigo, cuando el hijo se acerca, él toma la misma actitud. El hijo es recibido como si nunca hubiera salido de casa. ¿Cuántos pueden darle gloria a Dios por eso? Entonces vemos esta historia que Jesús utilizó para hablarle a la multitud. Y vemos cómo refleja ese amor misericordioso, ese amor del Padre, que no le importa lo que suceda. Su amor hacia nosotros va más allá de cualquier cosa. Su amor hacia nosotros va más allá de cualquier circunstancia. Su amor hacia nosotros va más allá de nosotros mismos, que en ocasiones hacemos cosas que quizás pueden alejarnos un poco de Él. Y entonces, mientras meditaba en esta palabra, parecía recordar y resonaban en mi mente las palabras del apóstol Pablo, cuando en Romanos 8:38 dice, por lo cual estoy seguro que ni la vida ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Te tengo una noticia en esta mañana. No hay absolutamente nada que te pueda separar del amor de Dios. No hay nada que te pueda separar del amor de Dios. Lo único que te puede separar del amor de Dios es que tú mismo decidas alejarte. Pero te tengo una noticia en esta mañana. Tal como vemos en la parábola del hijo pródigo, no importa cuán lejos corras, el amor del Padre y los brazos del Padre siempre van a estar abiertos, esperando por ti. Yo pensé que eso le iba a emocionar más. No importa lo que pase, el abrazo del Padre y el amor del Padre siempre va a estar esperando por ti. Y vamos al relato porque quiero desmenuzar un poco cada uno de estos versos. Y vamos entonces al inicio, porque yo empecé por el final, pero quiero que vayamos desde el inicio. Dice el verso 11,
que Jesús comenzó a contar una historia. Y comienza a hablar de este hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor es el que comienza la historia, el que la hace al principio, el otro la hace al final. Y dice, quiero la parte de mi herencia ahora, antes de que te mueras. Y entonces el padre sorpresivamente no lo regañó, no le dijo nada, le dijo, está bien, voy a acceder a eso que tú me estás pidiendo. Y dividió los bienes entre sus 2 hijos. ¿Entre cuántos hijos lo dividió? Entre 2 hijos, ¿verdad? Entonces vemos este hijo en el que nos vamos a enfocar en el inicio, que es un hijo que no va con rodeos. Su actitud es directa. ¿Y cómo lo vemos? Podemos verlo porque en la Biblia nos presenta en otras ocasiones cuando las personas piden cosas, le dicen, oh, te ruego que me des esto, oh, te ruego, te pido, por favor, ten misericordia de mí. Pero no, el hijo fue con una actitud como que no, esto es mío, esto me pertenece, yo me lo merezco, así que tú me lo tienes que dar, porque yo lo quiero ahora, no lo quiero después, lo quiero ahora, ¿verdad que sí? Al pastor le hacen coro y a mí no. Entonces, vemos un hombre que tenía una actitud de que se lo merecía todo. Vemos una actitud de que yo tengo la razón, las cosas son a mi manera y tú tienes que hacer lo que yo digo. Si lo fuéramos a parafrasear y fuéramos a estudiar la actitud de él detrás de sus palabras, porque tenemos que ver siempre, analizar el mensaje, lo que el padre estaba recibiendo, porque una cosa es lo que decimos, otra es lo que la persona entiende. Sus palabras lo que decían, la connotación que tenían era, a mí me interesa los beneficios que tú tienes para darme. A mí no me importa que seas mi padre, yo prefiero mejor que me dejes a mí lo que me pertenece para yo poder irme, no tener que estar cerca de ti, depender de ti, no tener que vivir una vida como a ti te gustaría que yo viviera, sino poder ser libre y hacer lo que yo quiera. Y cuando tú me des lo único que me importa de ti es lo que me puedes ofrecer, así que cuando ya yo lo tenga, pues me voy caminando y ya no te necesito, papá. Básicamente esas fueron las palabras del hijo. No me interesa lo que me puedas dar más que los beneficios. Otra manera de verlo es, no quiero depender de ti. Dame el dinero para yo poder hacer lo que yo quiera y no rendirte cuentas. Prefiero tener lo mío, irme lejos, hacer las cosas a mi manera. Y a veces, ¿cuántos de nosotros podemos tener esa actitud? Aún dentro y sentados aquí en esa banca. ¿Cuántos de nosotros podemos ver a Dios por los beneficios que Él nos puede ofrecer? Y quizás dejar de disfrutar de lo hermoso que es tener una relación con un Padre que nos ama. ¿Cuántos de nosotros podemos ser esos hijos que nos creemos que nos lo merecemos y que podemos exigirle a Dios? ¿Cuántos tratamos a veces hasta de manipularlo para que nos dé lo que nosotros queramos? ¿Qué nos hace acercarnos a Dios? ¿Lo buscamos porque necesitamos algo o porque le amamos y estamos agradecidos? Porque en ocasiones se da el caso que cuando las cosas no nos están yendo como nosotros queremos, empezamos a acercarnos más a Dios. Y no estoy diciendo que eso esté mal, al contrario, es importante que nos acerquemos a Dios. Pero ¿qué sucede cuando ya se arregla la situación? O cuando ya sientes que ya no necesitas tanto a Dios. ¿Menguas en tu intimidad con el Señor? ¿Piensas que ya no es tan importante, que ya no lo necesito tanto? Y a veces, lamentablemente, esas cosas suceden. Y hoy Dios nos quiere decir que es necesario
que si estamos en la casa, pero hemos menguado en nuestra relación con Él, que seamos intencionales en comenzar a cultivar nuevamente una relación no por los beneficios o no por las circunstancias, sino porque Él es mi Padre y yo anhelo estar cerca de su presencia. Dice la palabra más adelante que pocos días después de que le dio lo que él quería, el hijo empacó todo y dijo, por aquí es que es. ¿Por qué camino me puedo ir más rápido? Y dice que empezó a gastar todo lo que el padre le había dado. Lo derrochó todo. Y entonces, en el verso 14 nos habla y nos dice que da la casualidad, que en Dios no hay casualidades, que cuando se le acabó todo el dinero, las cosas se pusieron malas. Ahí fue que los huevos, como dicen de donde yo vengo, se pusieron a peseta, se pusieron caros. Yo creo que ya están más que a peseta, pero se puso la cosa difícil. Se alejó del padre, se complicaron las cosas. Y entonces ahí, en medio de su proceso, dice que comenzó a morirse de hambre y que convenció a un agricultor que le diera trabajo como un jornalero, dándole comida a los cerdos. El joven llegó a tener tanta hambre que se quería comer la comida de los cerdos. Pero dice la palabra que nadie le dio nada, ni siquiera la comida de los cerdos. Y entonces, cuando vemos y analizamos la circunstancia de este hijo que estaba perdido, que se había ido, me recuerda lo que dice la palabra del Señor que Jesús dijo en Juan 5:15, cuando dice, separados de mí, nada podéis hacer. Porque así es que sucede. A veces tomamos nuestro camino porque pensamos que las cosas nos están yendo bien. Pero te tengo una noticia. La palabra de Dios es clara. Y dice su palabra, separados de mí, nada podéis hacer. ¿Qué significa eso? Que va a llegar el momento en donde vas a darte cuenta que es necesario que vuelvas otra vez al lugar de donde saliste corriendo, que es necesario que vuelvas a donde el Padre, como le pasó a este joven. Dice la palabra que cuando finalmente entró en razón, porque a veces nosotros nos creemos que nos las sabemos todas y queremos hacer la cosa a nuestra manera. Y a veces Dios tiene que movernos el piso un poquito para que entendamos que no es a nuestra manera, sino que es a la manera de Él que vamos a tener resultados. Y entonces dice la palabra que cuando entró en razón, se dijo a sí mismo, en casa hasta los jornaleros tienen comida de sobra. Y aquí estoy yo muriéndome de hambre. Voy a volver a mi casa de mi padre y le voy a decir, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno que me llamen tu hijo. Te ruego que me contrates como a uno de esos jornaleros. Y yo me imaginaba al hijo, todo nervioso, preguntando, ¿y ahora? ¿Cómo va a ser? ¿Cómo me va a ir con mi papá cuando yo regrese? Me va a decir que lo gasté todo, me va a decir, te lo dije que te iba a ir mal, me va a gritar, me va a regañar. Y yo pensaba cuando yo era joven y cuando le tenía que rendir cuentas a mami. Y me recordaba que cuando ella se molestaba, a mí me daba un terror, un pánico que me daba si se molestaba conmigo. El pastor es testigo. Ella lo único que tenía que hacer era mirarme mal y no hablarme. Y yo empezaba a llorar. Y entonces me recuerdo que siempre los sábados que salía con el pastor, ella me decía que tenía que llegar a una hora específica. Y yo no sé por qué, yo estaba hablando con el pastor de eso. Yo esperaba a que fuera la hora que tenía que estar en mi casa, para esa hora entonces salir. Se imaginarán que me llamaba y me decía, ¿dónde tú estás? Y entonces yo le metía 100 millas por hora para poder llegar rápido.
Y entonces, cuando llegaba, estaba asustada. Yo no sé a ustedes, pero cuando usted hace algo mal y su papá se entera, cuando usted llega a la casa, usted ya está esperando, ¿verdad? El golpe, esperando el grito, esperando. Pues yo me imagino al hijo así, esperando cuál iba a ser la consecuencia de él haber tomado esas malas decisiones. Y él estaba ensayando y diciendo, ahora ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo voy a hacer para ir a donde mi papá y decirle que él tenía la razón, que le fallé? Porque mira que es difícil. ¿Cuántos aquí no tienen que ir a donde alguien, donde saben que le falló o que la relación se afectó de alguna manera? Y todavía seguimos buscando excusas para no hacer lo que Dios nos dice que tenemos que hacer. No es fácil reconocer, no es fácil regresar al lugar de donde salimos y decir, perdóname, fallé, perdóname, hizo esto. Pero el hijo ya no tenía alternativa. Y él sabía que había un lugar seguro para él y era en la casa de su padre. Si me pueden ayudar con el monitor. Entonces, algo también que me llama la atención es que él, cuando está practicando lo que le va a decir a su papá, él le pide que lo traten como un jornalero. ¿Y por qué me llama la atención esto? Porque en esos tiempos habían dos tipos de trabajadores en los lugares. Estaban los esclavos, a los cuales no se les pagaba nada, pero eran parte de la familia. Los esclavos, aunque no se les pagaba, eran parte de la familia, eran tratados como parte del hogar. Y tenemos a los jornaleros, que eran personas extrañas, personas que era del día al día, o sea, que no tenían esa relación. Y el hijo le dice, trátame como un jornalero. ¿Por qué? Porque él no se sentía digno ni siquiera de ser un esclavo en la casa, porque él pensaba que ya no podía pertenecer. Y a veces muchos de nosotros tenemos que romper con esa mentalidad, porque estamos en la casa y también nos seguimos sintiendo como que no somos dignos. Nos sentimos sintiendo como que Dios es muy grande para que nosotros podamos acercarnos a Él en esa manera de intimidad. Y en esta mañana Dios te está diciendo que Él quiere tener una relación contigo como hijo, que a Él no le importan los errores que tú cometiste en el pasado, que a Él no le importan las actitudes, que a Él no le importa nada. ¿Sabes qué? Él te acepta como tú estás. Pero lo más maravilloso de mi Padre Celestial es que Él te acepta como estás, pero Él no te va a dejar de la misma manera. Él se va a encargar de ir transformando poco a poco tu corazón. Y entonces vemos en el verso, en ese verso, que su corazón cambió. Porque al principio él tenía un corazón de que se lo merecía todo. Pero sin embargo el proceso lo llevó a poder valorar lo que Dios le había dado, lo que tenía en la casa de su padre. Hay procesos que vienen a nuestra vida para que nosotros podamos entender y conocer a Dios realmente. Y entonces en ese proceso en donde ya su corazón cambió, en donde ya él no decía, dame lo que me pertenece, sino no soy digno, y reconoce la grandeza de su padre. Dice que él regresa a la casa de su padre en el verso 20 y que cuando todavía estaba bien lejos, su padre lo vio. Y me encanta eso, porque eso significa que había un padre que estaba mirando y esperando a que su hijo iba a regresar en algún momento. Y yo me imaginaba al padre todos los días que se paraba y decía, si por esa puerta entrara mi hijo, ¿cómo estará mi hijo? Yo lo amo, yo lo quiero. A mí no me importa lo que él hizo. A mí no me importa si cometió errores. Yo solo quiero que él vuelva a estar cerca de mí. Y en esta mañana Dios te está diciendo lo mismo. Dios te está diciendo, hijo mío, yo necesito que cambies tu mentalidad y que entiendas que yo quiero estar cerca de mí, no importando tus errores, no importando lo que sucedió en el pasado. Yo necesito estar cerca de ti, hijo mío, porque mi amor por ti es demasiado grande.
Y vemos entonces que cuando se acerca el Padre lo recibe con los brazos abiertos. Ni siquiera el Padre esperó a que el Hijo llegara. Dice que Él salió corriendo a su encuentro. Qué hermoso cuando tenemos un Dios que sale corriendo hacia nosotros. Cuando Él nos ve necesitados, cuando Él nos ve desesperados, Él está esperando que nos acerquemos a Él. Él te conoce, Él sabe tu necesidad. Y Él solo quiere que le permitas estar ahí para que sus brazos puedan cubrirte. Dice la palabra del Señor que los brazos del Padre fueron alrededor de Él, que lo abrazó y que lo besó. Y entonces vemos el primer abrazo, que el abrazo del Padre es un abrazo de perdón. ¿Por qué? Porque el Padre pudo haberle dicho muchas cosas al Hijo. Sin embargo, no le importó nada y simplemente lo rodeó con sus brazos. Él nos recibe con amor. Aun cuando venimos rotos, aun cuando venimos arrepentidos, cuando nos damos cuenta que nos caímos y nos dimos con la misma piedra. Él nos recibe con amor. Él nos quiere abrazar. Él nos quiere perdonar. Hijo mío, te amo, así te dice tu Padre. Te amo, te perdono, quiero estar cerca de ti. Déjame levantarte, déjame abrazarte, déjame demostrarte que yo soy lo único que tú necesitas. Sin embargo, el Padre, además de abrazarlo, interrumpió lo que el Hijo le iba a decir. El Hijo venía con el discurso ya preparado. Pero el Padre lo interrumpió, no lo dejó decir que fuera como un esclavo, como un jornalero en su casa. Él le dio instrucciones a sus siervos y le dijo, rápido, instantáneamente, traigan la mejor túnica que haya en la casa y vístanlo. Consigan un anillo para su dedo y sandalias para sus pies. Y cuando vemos esto nos damos cuenta que el abrazo del Padre no tan solo fue de perdón, sino que también fue de restauración. ¿Y por qué fue de restauración? Porque el Padre no lo dejó como llegó. ¡Qué hermoso! No lo dejó de la misma manera. Cuando nosotros estudiamos el significado de esas tres cosas que hizo el Padre, podemos ver que cuando Él le dice que cambie su vestido y que le traiga el mejor vestido, está siendo un símbolo de dignidad y de honra. Dios estaba cubriendo su vergüenza. Quizás él venía de trabajar con cerdos. Quizás su ropa estaba toda sucia, apestaba. Pero Él lo miró y le dijo, no, tú eres mi hijo, tú no puedes estar así. Tú eres digno de honra. Yo te voy a cambiar esas vestiduras. Y en esta mañana Dios nos está diciendo, iglesia, que algunos de nosotros estamos aquí, tenemos que entender esta gran verdad. Porque tenemos una mentalidad errónea de nuestro Padre, quizás porque no tuvimos una figura paternal en nuestra vida. Y no logramos entender el gran amor de Dios hacia nosotros y su gran propósito para nosotros y nos vemos como menos. Nos menospreciamos nosotros mismos. Y en esta mañana Dios te está diciendo, yo quiero que tú entiendas que yo soy tu Padre, te amo, que yo te cambié las vestiduras, que ya tú no eres alguien que tiene que sentirse avergonzado, porque yo te limpié, yo te restauré, yo te sané. Y no se queda ahí, porque la segunda cosa que hace el Padre es que le dice, póngale en el anillo. Y el anillo es una representación de lo que es la autoridad y la pertenencia. Él le está diciendo, yo te devuelvo tu lugar. Yo te devuelvo la autoridad. En esta mañana hay personas que tienen que entender que tú eres hijo y que Dios te ha entregado autoridad. ¿Qué estás haciendo con la autoridad que yo te entregué? Porque yo no te llamé a ser cola, yo te llamé a ser cabeza. Yo te di autoridad sobre todo principado, sobre toda potestad. Pero necesitamos comenzar a creérnoslo, comenzar a cambiar nuestra mentalidad. Los anillos se utilizaban como un símbolo de poder notarial. Quizás en ese tiempo no habían los abogados o los notarios que hay hoy en día.
Pero cuando el padre le da el anillo, le está diciendo, tú tienes autoridad. Es como tú me representas. Tú tienes la autoridad de decirle a las personas lo que yo quiero. Tú tienes la autoridad de mandar y que eso suceda. Y en esta mañana, iglesia, tienes que entender que tenemos autoridad. Autoridad a través del Padre y a través del Espíritu Santo. Es necesario que nos levantemos con la autoridad que Él nos ha dado. Y por último, el calzado. Los esclavos eran los que en ese tiempo no tenían calzado. Por lo tanto, cuando Él le da calzado al hijo, le está diciendo, tú eres mi hijo, tú no eres un sirviente, tú no eres cualquier cosa, tú eres heredero de las promesas que yo tengo para ti. Y en esta mañana Dios te está diciendo, recuerda que tú eres heredero. Recuerda que hay promesas para ti y tienes que adueñarte de ellas. Tienes que apoderarte de esa identidad de hijo. Porque mientras no nos apoderemos de nuestra identidad de hijo, vamos a seguir caminando por ahí con la cabeza abajo. Y Dios no quiere eso. Dios quiere que en este año tú te levantes, que en este año tú comiences a avanzar y que ya no seas la misma persona. Y por último, vimos el abrazo de perdón, vimos el abrazo de restauración y ahora vemos el abrazo de gozo y celebración. Porque lo siguiente que hizo el padre fue que dijo, maten el becerro más gordo que tenga y vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar porque mi hijo estaba muerto, estaba perdido, pero ahora está aquí conmigo otra vez en la casa. El amor del Padre no guarda rencor, sino que celebra nuestra restauración. Necesitamos entender este gran amor y no tan solo entenderlo, sino permitir que transforme nuestro corazón. Porque puede ser que estemos muchos años viviendo en la casa del Padre, pero si no entendemos y no internalizamos la verdad de Dios en nuestra vida, nos vamos a quedar de la misma manera. Y Él quiere que podamos producir frutos dignos de arrepentimiento. Es importante que entendamos que cercanía y relación no es lo mismo. Tú puedes estar al lado de una persona, verla todos los días y no tener una relación con ella. Tú puedes decir que alguien es tu amigo, pero si no tienes tiempo para invertir en esa persona, si no construyes una relación, realmente se queda solo en el título. Y así es con nuestro Padre. Podemos venir a la iglesia muchas veces, pero si no invertimos tiempo en conocerle, si no le hablamos, si no nos acercamos a Él en la intimidad, ¿qué relación estamos teniendo con nuestro Padre? ¿Una relación solo de nombre? ¿Solo de que hago el check de que ya cumplí con asistir a la iglesia? Solo una check, ya cumplí con decir gracias por este día, Dios mío, en el nombre de Jesús, amén. Tenemos que cultivar una relación con nuestro Padre. Estar cerca físicamente no significa una relación. Y Dios quiere una relación con nosotros. Y eso lo podemos ver en esta parábola con el otro hijo. ¿Por qué? Porque el otro hijo nunca se fue de la casa. Nunca se fue, siempre estuvo ahí. Sin embargo, no disfrutó de tener una relación con su padre. ¿Y cómo lo vemos? Podemos verlo en los versos más adelante. Dice el verso 28, que el hermano mayor se enojó y que no quiso entrar. Qué cosa que a veces nosotros somos berrinchudos, nos molestamos. Pero qué hermoso que el padre no le importó que el hijo fue un berrinchudo. El padre no dijo, qué ignorante, vamos a esperar que se le pase, a ver si entiende más tarde. El padre tiene un corazón tan grande que dice la palabra que salió afuera a buscar a su otro hijo. ¿Por qué? Porque él no tenía favoritismo. Él los amaba a los dos de la misma manera. Tenía la misma paciencia con los dos. Y entonces dice que cuando el padre sale, dice que le suplicó a su hijo que entrara. Sin embargo, a pesar de que el padre suplica, él le dice, todos estos años he trabajado para ti como un burro.
No le dijo, he trabajado para ti como un hijo. No le dijo, he sido un hijo bueno para ti. Le dijo, he trabajado para ti como un burro. O sea, él veía a Dios como un jefe y él estaba trabajando, ¿verdad? Haciendo cosas. Y dice, y nunca me negué a hacer nada de lo que me pediste. Y en todo este tiempo no me diste ni un cabrito para festejar con mis amigos. Y algo que tenemos que aprender de esto es que cuidado con lo que hacemos y por qué lo hacemos. Porque este hijo estaba haciendo mucho, pero su corazón estaba incorrecto. Estaba haciendo mucho para recibir algo a cambio. Estaba pendiente a qué le iba a dar el padre porque él sí era el hijo fiel. Y a Dios lo que le interesa es que tú le sirvas con alegría y gozo porque lo amas. Porque quieres agradarle porque eres tu padre. No porque quieres recibir algo a cambio. Y algo bien curioso es que el hijo estaba cerca, pero su mentalidad no le permitía disfrutar de todo lo que el padre tenía para él. ¿Por qué? Porque al principio dijimos que los dos hijos recibieron la herencia. O sea, que él había recibido todo lo que el padre tenía para darle. Él no tenía que estar pendiente a qué el padre le iba a dar o que el padre lo reconociera. Pero su corazón incorrecto no le permitió disfrutar de esto. Su corazón simplemente se enfocó en lo que el padre no le había dado. Y no disfrutó de lo que sí tenía frente a él. Y a veces eso sucede con nosotros. A veces Dios nos bendice de muchas maneras. Y nos enfocamos en lo que no tenemos. Nos enfocamos en el que quizás Dios no nos ha dado algo específico. Y a veces nos molestamos y empezamos a hacer como el hijo mayor. Decimos, pero si yo voy a la iglesia todos los domingos, si yo ayudo a limpiar la iglesia, si yo ofrendo todas las semanas, si yo estoy en el ministerio de los niños, de adoración, de intercesión, yo hago todos los ministerios. ¿Qué está pasando, Dios? Porque tú no eres justo conmigo. Nos creemos que sabemos más que Dios. Y cerramos nuestros ojos, nuestra mentalidad egoísta nos hace enfocarnos en lo que no tenemos. Cuando el Padre nos dice, como le dijo este padre, mi querido hijo, tú siempre has estado a mi lado y todo lo que tengo es tuyo. En esta mañana Dios te está diciendo que es importante que abras tus ojos y cambies tu mentalidad para que puedas aprender y puedas ver todo lo que Dios te ha dado. Tuve una conversación esta mañana con un hombre de Dios y le estaba compartiendo un verso. Este verso que dice que es necesario que cambiemos nuestra mentalidad y luego tiene una segunda parte. La segunda parte dice, entonces, es como si fuera un condicional. Necesitas cambiar tu mentalidad. Cuando cambias tu mentalidad, entonces vas a poder tener la capacidad de entender que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero es necesario que tengamos un cambio de mentalidad y que quitemos esas gafas de nuestros ojos que solo nos impiden ver lo bueno y las cosas que Dios tiene delante de nosotros. Porque a veces nos pasamos la vida pendiente a lo que no tenemos o a las cosas que están mal. Y se nos olvida que nuestros días aquí en la tierra tienen ya un final. ¿Qué estás haciendo con tus días? ¿Estás viviéndolos al máximo? ¿Estás disfrutándolos? ¿Estás glorificando a Dios cada día y dándole lo mejor en agradecimiento? ¿O simplemente estás desperdiciándolos, quejándote y pensando en lo que no fue? Cuando Dios tiene algo mejor para ti.